Querido vecino, acá en el sistema de información radial Ambato, Radio Cira, para el mundo a través de nuestras plataformas virtuales y en transmisión directa con Facebook Live. Gracias, don Max. Un gusto. ¿Estamos al aire? Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Max. A las órdenes. Un saludo a toda su nutrida audiencia del centro del país y de todo el país en general. Gracias. Sí, estamos conectados a través de la tecnología con varios sitios del planeta que gustan de estos diálogos de buena vecindad, sobre todo porque son coloquiales, triviales inclusive, pero nunca dejamos el espacio de conceptual, trascendental. Es decir, podemos pasar de lo profano a lo divino en un instante, si usted gusta, mi querido vecino. ¿Qué le parece? Le escuchamos ahí. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, no, la verdad que me causa gracia lo que usted dice y así debe ser, ¿no? Me parece que un diálogo coloquial y sentido sobre todo, ¿no? Un diálogo sincero que nazca de la buena voluntad, la buena vecindad, como menciona usted. A la larga, todos somos vecinos de este planeta y estoy a las órdenes. Diga usted qué es lo que más le interesaría tratar. Sabemos que es el tema, pues la invitación está hecha para hablar sobre las alianzas público-privadas y eventualmente, o en mayor forma, diría yo, tal vez uno de estos varios proyectos que nuestra oficina, nuestro estudio profesional ha presentado al Estado ecuatoriano, llamándolo o denominándolo portafolio de proyectos de desarrollo. Uno más significativo para el centro del país, como le he dicho, el proyecto del mercado mayorista, que es un proyecto de carácter regional que está proyectado para una población de alrededor de 5 millones de personas, para servir a una población de 5 millones de personas. Perfecto, mi querido vecino Jorge. A partir de este momento entramos en este calorcito de la buena vecindad, buscando ese espíritu que parece que anda de vacaciones. Ya no hay empatía, no hay solidaridad, no hay este sentido de estar cuestionándose qué pasa con nuestros gobernantes y de qué manera podemos como ciudadanos, como vecinos, apoyar su gestión. Indudable, esta visión profesional surge de manera completamente autónoma, sin estar inmerso en esto que los vecinos estamos así como preocupados porque los mayores rubros se gastan en consultorías. No sé si esta precisión le afecta, mi querido vecino Jorge. Al contrario, me parece muy oportuna para poder hacer una explicación amplia de este tema, porque yo he mencionado, Max, que vamos a tratar el tema de las alianzas público-privadas, ¿cierto? Y no precisamente de la ley o de su reglamento, porque pues esto es un asunto que cualquiera lo puede leer una y otra vez y queda muy bien informado. Un poco más acerca de cómo instrumentar esta ley que son muchos años que el país la menciona, que los distintos gobiernos la vuelven a repetir, a considerar, pero que en la práctica no ha generado proyectos y sobre todo no ha generado proyectos nacidos, no ha concretado, digamos, proyectos nacidos desde la iniciativa privada. Entonces sí, las consultorías que yo he entregado al Estado ecuatoriano, estas no le cuestan un solo centavo al país. Ese es el aporte privado, el aporte desde el sector privado. Y en este caso en particular, o en mi caso, son 20 años de trabajo. 20 años a partir del primer proyecto en el que yo me vi involucrado
fui su director ejecutivo, el proyecto denominado la autopista Quito-Guayaquil. Es un proyecto que por iniciativa de la Universidad San Francisco de Quito se estructuró, habiendo sido yo el director ejecutivo y por supuesto con un directorio del sector privado y del sector público. Nada de esos estudios ni de esa gestión que no pudo terminarse, que se truncó en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, porque como todos sabemos, esa administración fue truncada. Entonces ese proyecto no prosperó, pero nada de esos estudios le costó tampoco un centavo al país. A partir de ahí fue cuando yo he comenzado con esta especie de carrera, una especialización de ya 20 años y con 6 proyectos nacionales y un proyecto internacional, todos bajo el modelo de negocio de alianza público-privada, cuyos estudios no le han costado un centavo al país. Y cuando se concreten los proyectos que van a ser parte de un proceso de concurso internacional y todo lo que corresponda, pues esos estudios, la terminación de los estudios, la inversión, construcción, operación puesta en marcha de los distintos proyectos bajo el sistema que se denomina BOT, por las siglas en inglés, Building, Operation and Transfer, hasta la transferencia al Estado ecuatoriano, no le cuesta absolutamente nada al país, sino que le cuesta al inversionista, sea el proponente inicial, el ganador de ese concurso, o sea cualquier otro que complementa los estudios y también cubre los costos de cualquier estudio previo, que es el que haya servido pues precisamente para dar forma a una estructuración de proyecto de alianza público-privada. Gracias, esta aclaración es válida toda vez de que acá parece un cuento de nunca acabar, mi querido vecino Jorge, cuando se escucha que gana la elección un vecino porque tiene las respuestas y soluciones para todos los problemas de la sociedad y de su hábitat natural, puede ser su parroquia, su ciudad, su país mismo, si hablamos ya del presidente de la República. Pero a nivel alcaldes, prefectos, concejales, ahora que se ha dado de moda la campaña de los asambleístas, pues vemos que proponen soluciones para todo. Y una vez que llegan al puesto, lo que hacen es de burocratizar con un grupo sin número de asesores, y de ahí los asesores, ¿sabe qué le asesoran, mi querido vecino Jorge? Le asesoran que contrate una consultoría. ¿Qué tal? Y entonces la consultoría le ha costado bastante dinero al Estado, y es bueno saber que profesionales como usted, desde el año 2002, época del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, empezó decididamente a crear este portafolio de proyectos, y de ahí extraemos este emblemático proyecto rotulado Mercado Mayorista Regional para dar servicio a 5 millones de usuarios, ha mencionado nuestro vecino, en el centro del país. Entonces vayamos, como dicen los dermatólogos, al grano. Y ya que es mercado mayorista, ahí sí se podrá comercializar grano. Podríamos hacer una riquísima fanesca con todos los productos que ahí se comercialicen. Tomando un par de ideas que usted las recoge excepcionalmente, Max, pero regresando un poquito al tema de las consultorías y por supuesto emplazándole en el caso propio particular del mercado mayorista o centro de acopio, procesamiento y distribución de productos alimenticios, que es como también lo denominamos. Mire, pues sí, ahí cabe
la siguiente anécdota. Esta iniciativa nosotros la presentamos al principio de la administración del alcalde Mauricio Rodas en Quito, dentro de las primerísimas semanas de su administración, como proyecto de iniciativa privada en el marco del modelo de negocio de alianza público-privada. ¿Sabe qué pasó, don Max? Y sabe, audiencia que nos escucha, saben, queridos amigos, vecinos del país, del centro del país fundamentalmente, ¿saben qué pasó? Pasó exactamente lo que usted ha manifestado. Solo sirvió la idea para que por iniciativa municipal se contrate una consultoría que nosotros la estábamos ofreciendo sin costo. Los estudios nuestros les habíamos ofrecido sin costo, pero se contrató una consultoría para este mismo propósito, mercado mayorista para Quito, lo llamaron, a un costo de $500,000. Y la condición que le habían puesto al consultor es que esos estudios tenían que ser para el desarrollo de un proyecto en el Cantón Quito, estrictamente dentro de la jurisdicción del Cantón Quito, dentro de los límites del Cantón Quito, dígase. Bueno, entonces esto, mire, es torcer la voluntad y el diagnóstico técnico de lo que se requiere y de lo que necesita la ciudadanía. Porque el centro de acopio, procesamiento y distribución de productos alimenticios de carácter regional no podía estar ubicado en el Cantón Quito. El Distrito Metropolitano de Quito es una mancha urbana que se riega por 4 cantones. Entonces, el ingreso sur a la ciudad capital, todos conocemos, más o menos a partir de la población de Aloac, eso ya está en el Cantón Mejía. Y justamente Aloac sería el área más conveniente para que, por motivos de circulación, de flujo vehicular, recoja todos los productos que vienen por la vía Aloac-Santo Domingo, que vienen de la costa, y puedan ser repartidos tanto para el norte como para el sur, es decir, hacia la ciudad de Quito como hacia las otras ciudades del centro del país, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, incluso Baños o El Puyo, ciudades ya de la región oriental, y también productos que son venidos de la sierra puedan ir hacia poblaciones de la costa como Santo Domingo, que hemos dicho, porque el 70% de los productos alimenticios que se distribuyen en la ciudad de Quito vienen por esta vía del sur, por estas vías del sur. Entonces, al consultor que le contrataron y le pagaron $500,000, óigame bien, don Max, esto sí que es de terror y de espanto, le contrataron para hacer, y de alguna manera esto casi como una primicia, porque yo no lo he dicho en público anteriormente. Mire, acá entre vecinos podemos decir las cosas como son. Como son, le condicionaron para que esté en el Cantón Quito, como le digo, el supuesto proyecto, sin que el municipio de Quito siquiera tenga un terreno. ¿Qué le parece? Sin que tenga terreno para el proyecto. Entonces, el consultor, para efectos de justificar su consultoría de $500,000, determinó 3 distintas supuestas alternativas y dijo: este proyecto tiene que desarrollarse en
3 distintas localidades, juntando en unos casos 16, 18 predios, en otros casos 20, en otro caso era una hacienda de mayor extensión, todas alrededor de lo que llamaba el eje de la E35, lo que conocemos nosotros anteriormente como la Panamericana, ¿no es cierto? La vía Panamericana Sur. Entonces, esta E35 que bordea ya la ciudad de Quito era supuestamente el sitio donde tenía que desarrollarse este proyecto, pero juntando predios de propiedad particular para una posible y eventual expropiación, con un diagnóstico equivocado, con un diagnóstico que no corresponde a la técnica ni a la realidad, ni de el crecimiento actual de la ciudad, ni tampoco a la propuesta de lo que tiene que ser un mercado regional para abastecer no solamente a los 3 millones de personas de la capital, sino a unos 2 millones de habitantes adicionales que son los que pueden ser atendidos por esta gran infraestructura enorme en un radio de alrededor de 150 kilómetros a la redonda. Estos proyectos, Max, este tipo de proyectos, son proyectos que ya han sido probados y ejecutados con gran éxito en el mundo. Nosotros no tenemos que inventar nada, tenemos que aplicar el conocimiento y todos estos modelos exitosos que incluso han servido para exportar, son modelos internacionales que se han aplicado en distintas geografías del mundo. Ese es el caso del mercado mayorista de Madrid. Mire, esa es una gran referencia, nosotros hemos estudiado a profundidad ese proyecto, hemos estado también en varias oportunidades, en varias ocasiones, visitando el mercado mayorista de Madrid y hemos sido recibidos por las altas autoridades, por los funcionarios más antiguos, porque el mercado mayorista de Madrid está por cumplir 40 años también. Pero, mire, eso es una infraestructura de 250 hectáreas. Eran 200 hectáreas, un gran parque industrial, ¿no es cierto? Pero especializado para los temas alimenticios, como estamos diciendo. 200 hectáreas con 50 adicionales de ampliación que están ya por terminar esa ampliación. De tal manera que la infraestructura propuesta por nosotros es de alrededor de 100 hectáreas. Incluso eso incluye un área de expansión, un área de crecimiento para que este proyecto tenga una vida útil de 40, 50 años por lo menos, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros calculamos podría ser y servir. Entonces, los mercados mayoristas, así llamados todavía, en las distintas poblaciones, Ambato precisamente, o Riobamba, o La Tacunga, en fin, estos mercados pasarían a ser mercados minoristas, mercados que sirven para una distribución local, junto con la red de mercados de las propias ciudades y poblaciones que ya están establecidos. De esa manera, la competencia de las municipalidades es una competencia que les permite atender de mejor manera a esta red de distribución, sin la preocupación del abastecimiento, que es un tema muchísimo más complejo y que tiene que ver ya con un aspecto de carácter regional y nacional, porque muchos de los productos con los que se provee una infraestructura de esta naturaleza, un mercado mayorista así llamado, pueden venir de cualquier parte del país, incluso vienen en muchos casos del exterior. Esto es lo que pasa con Madrid. Mire, Madrid, que está en el centro de la península ibérica y que no tiene pues mar directamente por ningún lado, es el mercado de pescados el segundo más grande del mundo, después del de Tokio. Imagínese usted. Y en esas circunstancias entonces ellos reciben
reciben pescado, reciben producto de Noruega, vamos a decir salmón de Noruega o de Chile, en fin. Y de esa manera ellos reparten también no solamente a España y a la península ibérica, sino que muchos de los productos del mercado mayorista de Madrid, que es un referente europeo, como le digo, van y llegan hasta Londres o llegan a Alemania, llegan a distintos países de la comunidad europea. Tremendo mensaje, tremenda conferencia, si se quiere, de cómo está sustentado este proyecto, que es podríamos decir uno de los tantos, pero es que resulta el más necesario y para este diálogo inicial, porque de seguro vamos a estar en varios capítulos conversando con nuestro vecino, el arquitecto Jaime Jorge Ramón Gallegos. ¿Qué tal? Yo quiero aprovechar esta oportunidad de que es la primera, mi querido vecino, para conocernos un poco más, en el sentido esto de qué se siente esto de ser soñador con los pies sobre la tierra. Porque este asunto, el proverbio árabe que alguna vez me transmitió nuestro buen amigo Augusto, ¿cómo es? Augusto Tandazo, decía que proverbio árabe, no hay que enamorarse, pero con los ojos abiertos. Esto de soñar con los pies sobre la tierra. Y esto de poner en evidencia que el conocimiento pragmático, cuando desarrolla toda una obra científica que los políticos deberían tener a la mano. Este libro que En busca de la imagen del desarrollo. Mi querido vecino Jaime Jorge, vamos a decirle el nuevo JJ de la arquitectura. ¿Qué tal? Así Bueno, es, muy JJ ya saben todos los vecinos y ya se ponen ese rato, deme dos más. Pero acá con mi vecino JJ, deme más ideas sobre esto. ¿Por qué la administración pública, nuestros gobernantes, les interesa solo donde hay el lleve, donde hay la posibilidad de quedarse con el vuelto, donde hay la posibilidad de hacer negocios? Mire, acá en Ambato tenemos ahora mismo un drama con esto de los fotorradares, que al final la empresa hizo su agosto durante todo el año, o los años que tuvieron, y todavía tienen en vigencia este servicio, entre comillas, por supuesto. Más de 60 millones recaudados. wow. De ahí, menos del 50% para el municipio. Bueno, no entremos en esos detalles, pero es ejemplo, nada más de ejemplo. Y entonces acá tenemos un drama, mi querido vecino JJ, con el cariño y la admiración y el respeto que surge. Y producto de esta, conocerle a usted a través de la literatura, leer su biografía, pues realmente uno se queda atrapado en este tipo de vecinos que debemos tenerlos más cerca. De ahí que antes de que se me canse, mi querido vecino, el compromiso de próximas reuniones, próximos diálogos. A esta hora y el café, cada quien paga por su cuenta, ¿verdad? Porque estamos separados todavía. Entonces, esta parte de ya emblemática, de trivial inclusive, mi querido vecino, todo el mundo en deuda con el agro. Todo el mundo con una desnutrición infantil. Todo el mundo que la canasta básica no es la misma con respecto al salario básico. Que el drama, o sea, siempre abordando los efectos del problema, mi querido vecino, y nunca vamos a la causa. Nos olvidamos que Confucio, 2500 años, 2600 de pronto, ya nos dijo: si queremos solucionar un problema, identifiquemos, ataquemos y eliminemos correctamente la causa. No perdamos el tiempo en los efectos del problema. Usted que tiene esta maravillosa obra, La imagen del desarrollo, que aborda todos los aspectos de la sociedad, como nación, como Estado, como todo. Bueno, ya entrar en detalles acá nos va a absorber todo el programa y no le vamos a escuchar. Y entonces,
Le pregunto, ¿dónde tenemos que encontrar la causa? Tal vez matarles a todos y empezar desde chiquitos a educarles correctamente. Es educación, no sé, no tenemos políticos, no tenemos ciudadanos. Estas son dos interrogantes. Es un diálogo de buena vecindad, mi querido vecino. No nos estamos quejando, no queremos generar lástima, pero sí queremos generar respeto. Desde luego. No, yo en principio agradezco una vez más sus generosísimas expresiones, Max. Es un diálogo sabrosísimo el que yo estoy manteniendo con usted y espero pues que nuestros amigos radioescuchas también estén disfrutando y haciendo lo propio. En fin, mire, el tema puntual que usted alude y que tiene que ver con grandes y mayores problemas que tiene el país, el mismo caso de la desnutrición infantil, pues está todo conectado, porque este es un proyecto de seguridad alimentaria. Y mientras no tengamos clara nosotros esa responsabilidad básica y suprema, evidentemente vamos a seguir manteniendo todas estas falencias y esta incapacidad, esta imposibilidad incluso de una buena educación, ¿no es cierto? Que es lo que usted está topando y de alguna manera también haciendo saber como causa, una de las mayores causas de nuestro problema, digámoslo claro, de subdesarrollo. Entonces sí, existen distintos roles en la sociedad. El gobierno tiene el suyo, pero la sociedad civil también el suyo propio. Y este tipo de programas, este tipo de diálogos son los que nos permiten a nosotros socializar un proyecto, socializar un estudio, porque, a ver, para que se entienda claro, cuando decimos un proyecto, el proyecto ya es el resultado de una investigación, de un diagnóstico y de haber propuesto una alternativa de posible solución, ¿no es cierto? Ahí ya llegamos nosotros con un proyecto que no es la improvisación del gobernante de turno que pues le tocó y tiene que hacer algo, entonces se le ocurre cualquier cosa, o muchas veces con muy buena voluntad, porque no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. Hay gente también de buena voluntad que llega a la administración pública y que quiere hacerlo mejor y que en su momento no siempre puede porque hay una serie de ataduras y el sistema no lo permite. Pero entonces esto es lo que tenemos que tratar de ir desbrozando. Sí, también darle los insumos desde la sociedad civil, entender que estos se llaman proyectos colaborativos, que nacen de haber identificado las necesidades, en este caso la necesidad de toda una región centro y centro-norte del país, ¿no es cierto? Porque cubre toda la ciudad de Quito, toda el área metropolitana de Quito y, como hemos dicho, varias otras ciudades que perfectamente, sumada a su población, llega a una población de fácil 5 millones de personas. Si nosotros podemos tener bien atendida, bien nutrida a esa población, porque mire, para que las personas que nos escuchan puedan conocer un poco más de este tema. El mercado mayorista de Quito, que es el mayor de todos estos, distribuye a más de 40 mercados municipales y a 18 ferias que se las hace semanalmente en distintas áreas, en distintos sectores del área metropolitana. Y lo mismo pasa con los otros mercados, sea Riobamba, sea Ambato,
tienen un llamado mercado mayorista que distribuye, ¿no es cierto?, a otras plazas, a otras tiendas o directamente también a consumidores que pueden ser restaurantes, hoteles, en fin. Bueno, esos son consumidores mayoristas. Entonces, cuando este es un proyecto que nace de haber investigado y que nace también de la participación de la sociedad y nos ponemos de acuerdo, el gobernante tiene la necesidad de escuchar. Mucho más cuando nos hemos pasado 20 años en esto, claro, no solamente en este proyecto, son varios, media docena de proyectos que hemos propuesto al Estado ecuatoriano, pero le tengo una magnífica noticia a usted y a todos los radioescuchas. Mire, tenemos la absoluta confianza que hay 3 proyectos de este portafolio de proyectos y de este portafolio de inversión también que están muy bien encaminados. Comenzando desde el mayor, el más grande en términos económicos, llamémosle así, que es un proyecto también de reordenamiento territorial, la ciudad inteligente El Aromo, un proyecto para el Ecuador, pero asentado en la provincia de Manabí. El proyecto de la Nación, que es un proyecto para la capital, pero tiene que ver con el país, porque es un proyecto que recupera unos valores y unos activos y monetiza toda una infraestructura administrativa del Estado que está ubicada en la capital, que en muchos casos es obsoleta, que ya no cumple con su propósito. En fin, ese proyecto de reordenamiento urbano para generar un complejo administrativo para la capital, reduciendo el tamaño del Estado y ahí sí generando incluso un vuelto, como lo había llamado usted, pero en favor del Estado, que no se entienda esto de otra manera. Pueden recuperar ahí valores importantes en esta necesidad y en esta crisis. Y el proyecto que nos ocupa mayormente, ¿no es cierto?, que es el mercado mayorista, están siendo atendidos ya por lo que en principio se ha dado en llamar el cargo de la nueva Secretaría de Alianzas Público-Privadas, que provisionalmente es una consejería. Es el consejero de gobierno, el economista Roberto Salas, nombrado por el presidente de la República, y que en corto se verá posiblemente el secretario de las alianzas público-privadas conforme el anuncio que ha hecho el presidente Lasso la semana anterior. Entonces, esto ya está tomando forma. Nosotros hemos tenido acercamientos con el señor consejero de gobierno y hemos expuesto nuestros proyectos que están repartidos de acuerdo con sus competencias y que esto fue determinado ya por el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento, repartido en diferentes secretarías o ministerios de los que les corresponde, ¿no? El Ministerio de Energía para el caso de la ciudad inteligente El Aromo, el Ministerio de Defensa para el caso del proyecto Mercado Mayorista, que en realidad incluye a un subproyecto, un proyecto más pequeñito que es parte de se llama la Plaza de la Libertad. Eso, repito, Ministerio de Defensa, y en el Ministerio de Obras Públicas el proyecto de la Nación. Entonces los funcionarios de los distintos ministerios han tomado conocimiento ya de estos proyectos y en el caso particular, en el Ministerio de Defensa existe la Subsecretaría de Apoyo al Desarrollo.
el señor subsecretario, nos hemos reunido con él en días pasados y tiene una franca y abierta disposición para conocer y para tal vez, digo yo, dar ya el soplo de vida que necesita este proyecto, porque este proyecto se plantea sobre una propiedad de las Fuerzas Armadas. Entonces le corresponde justamente al Ministerio de Defensa intervenir y declarar de utilidad nacional al proyecto, considerando que también es parte de la seguridad general que tienen como función las Fuerzas Armadas, la seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, el proyecto ocuparía 100 hectáreas de una parte de la hacienda Aychapicho, que tiene casi 2.000 hectáreas de terreno y que está localizada justamente ahí en esta especie de intersección que hace la E35, antigua Panamericana que se denominaba, y la vía Aloac-Santo Domingo. Es el mejor sitio que corresponde para el desarrollo de esta infraestructura. Si las Fuerzas Armadas pueden ser el socio estratégico, entonces estarían cumpliendo a cabalidad con la denominación y con el hecho de tener incluso una subsecretaría que tiene por nombre apoyo al desarrollo. Es que no puede ser mejor la competencia, digamos, ¿no? Es lo perfecto. Y con la voluntad del sector militar, de esta subsecretaría, del señor ministro de Defensa, bueno, mire, esto es un tema que no requiere de ningún estudio mayormente o muy profundo, llamémosle, en términos de mercado, ni en términos de financiamiento. Porque, mire, todos los comerciantes de los distintos o diferentes productos que se venden, que se expenden en estos distintos mercados, van a querer ser parte de esta nueva infraestructura. O sea, yo creo que nos va a faltar oferta porque la demanda existe. Sin embargo, creemos prudente que el proyecto, que el alcance del proyecto debe ser lo que está planteado, lo que está diseñado. Es un proyecto que tiene alrededor de 1.000 puestos de venta, posiblemente entre 4 y 5.000 trabajadores, promedio de 4 o 5 trabajadores por puesto de venta. Y claro, tiene, como le decía, algunos otros temas que son complementarios. Esta plaza, que le llamamos Plaza de la Libertad, que es un coliseo, llamémosle un coliseo multifuncional. En España se llama un polivalente, ¿no? Que quiere decir que sirve para conciertos de rock, o sirve para juegos de básquet o de vóley, o para ferias. Y por supuesto lo tengo que mencionar también. Esto es algo que le va a gustar a toda la población del centro del país, incluso a partir del Cantón Mejía. Y también para corridas de toros, porque acuérdese, don Max, que cuando se prohibieron los toros en el Cantón Quito y le quitaron a la ciudad capital este tema tan significativo para sus fiestas y todo, ¿no es cierto? Que venía gente incluso del exterior, de todo el país y del exterior. Mire, yo creo que hay que devolverle a la ciudad de Quito esta posibilidad con una nueva plaza, con una nueva infraestructura, en este caso un polivalente, que estaría ubicado aquí en el Cantón Mejía, en Aloac, que es parte ya de la ciudad de Quito, y a la vez sirve a todo el centro del país, sirve a poblaciones como la de Machachi, diga usted,
que es parte de su identidad y de su orgullo, ¿no es cierto? El tema del caballo, sobre todo, bueno, el caballo y el toro, los dos casos, lo propio en Ambato, la Tacunga, en fin. Entonces, buenos chagras, mi querido vecino. como buenos chagras, exactamente. Y en Quito nos pasa exactamente lo mismo, porque los que no somos chagras, somos hijos de chagras. Así dice el dicho, ¿no es cierto? Y es mi caso, es mi caso. Yo soy de madre riobambeña también, ¿qué le parece? Entonces, Justo. Por eso está casi se hace de ambateño y sería realmente completo. ahí está que por ahí hemos tenido que pasar toda la vida. Así es que estamos muy bien identificados. Y bueno, aparte tiene también un área central que es, hay un pequeño centro comercial y hay una hostal, o llame un pequeño hotel también, porque esto es indispensable para el funcionamiento del mercado y también como tema de turismo, como un tema complementario. Muchos de las personas de negocios de cualquier parte del país viajan y se alojan ahí el día anterior, porque el mercado comienza, como usted conoce, sus actividades a partir de las 4 de la mañana. Entonces, estas personas de negocios están ahí muy temprano, a primera hora, y el mercado, normalmente este tipo de mercados, ya a partir de las 10 de la mañana, a esta hora que estamos nosotros ahora, ya está cerrando sus puertas, está ya en un proceso de limpieza y estas cosas. Entonces, ahí tendríamos una infraestructura que sirve igualmente para el turismo, porque personas que pueden ir a partir del viernes y pasar un lindo fin de semana, entretenerse con todas estas actividades y disfrutar del mercado, porque comer, como se dice vulgarmente, nosotros decimos así, pues Max, de la mata a la olla, ¿no es cierto? Imagínese los restaurantes que pueden haber ahí de todo tipo de comida, es un deleite, pero mire, para hacer nosotros este estudio, esto es algo importante, significativo. A nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, muchos años de investigación, de trabajo y viajar por todo el mundo. Hemos conocido mercados de esta naturaleza, infraestructuras de este tipo en todo el mundo. En Europa hemos conocido unos mercados que son una delicia. Y usted sabe la elegancia del europeo, la formalidad. Entonces usted ve en el mercado lo que se llama y se denomina un mercado. Señoras que, dependiendo de la temporada, de la estación, por supuesto, que pueden estar vistiendo de pieles. Los caballeros pueden estar con sus mejores galas, disfrutando de la comodidad, de la asepsia que tiene una infraestructura como esta. Mire, le cuento, aquí existen galpones, ¿no? Llamémosles así, o naves industriales para diferentes servicios, sean frutas, legumbres, vegetales, cárnicos, pescado, todas son naves y pabellones especializados. Usted entra al pabellón de cárnicos y créame que es como estar entrando a un quirófano de un hospital. La asepsia es total y absoluta. Más o menos como pasa actualmente, ¿no? Pero al contrario, ¿no es cierto? Con 180 grados de... Ya sabe a dónde entra, mi querido vecino. Entra a la carnicería. Pues... No, espero no haberle cortado la inspiración. No, le digo, es que la verdad, y esto, sobre todo para todos los amigos radioescuchas, les pido de favor que entren a las distintas posibilidades que nos ofrece ahora el YouTube y la tecnología por el Internet para ver este tipo de videos y de infraestructuras de todas partes del mundo. Les recomiendo
muy particularmente la de Mercamadrid, ¿no? Mercamadrid y Mercasa, que esa es una empresa de economía mixta que está constituida entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Agricultura de España. 51% de participación el primero y 49% el segundo. Pero todos los negocios que intervienen al interior, es decir, todos los comercios y todas las industrias de procesamiento, en fin, son de carácter privado, ¿no? Incluso, bueno, estos son negocios muy desarrollados ya, que tienen un círculo de economía completo, porque tienen provisión y abastecimiento con haciendas, con propiedades agrícolas aquí en América, digamos en Sudamérica, tanto en el Perú como en Chile. Imagínense. Entonces, estas son grandes empresas que están interesadas igualmente en venir al Ecuador y darnos un apoyo en todo lo que tendría que ver con poner en marcha y operar este sistema hasta que tome viada y el Ecuador conozca, el Ecuador aprenda, porque es un círculo virtuoso. Este círculo virtuoso va hacia un lado para tratar de normalizar la producción agrícola y defender justamente lo que usted mencionaba, Max, a este pequeño productor, a este campesino que muchas veces tiene el producto, tiene la cosecha y por razones del mercado el precio es muy bajo y no hay quien le reciba, no tiene a quien vender y lo pierde todo. Entonces, el mercado mayorista le da un precio regular, estable, que no le perjudica al productor agrícola y sobre todo al más pequeño, ¿no es cierto?, que tiene menos defensas y que cuando pierde una cosecha, cuando pierde un cultivo que le ha significado toda una temporada o muchas veces todo el año, entonces ya no se repone. Es pensando en esos sectores, en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y por otro lado, cuando a partir de la distribución llega a los diferentes mercados, entonces también le genera la obligación, en este caso vamos a decir al municipio de Quito, le genera la obligación de concentrarse en atender mejor a la competencia que le corresponde, que son los 40 mercados municipales. Entonces, si va a llegar un producto estandarizado, empacado, al vacío, con todas las características de un producto que ha pasado por todos los procesos industriales, con la verificación de ser el mejor producto posible, ese mercado también hace lo propio, trata de mejorar su infraestructura, trata de mejorar su sistema de comercialización y todo el mundo gana. Este es un tema de ganar, ¿no? Y bueno, los desarrollos que se hacen alrededor, desarrollos urbanos que se hacen alrededor de estos polos de desarrollo precisamente, entonces son parte de el mejoramiento de la economía y sobre todo de la generación de empleo. El empleo y el trabajo, que es el tema que más nos preocupa hoy al Ecuador. Entonces, ya no es solo la ciudad grande, ya no es solo Quito, ya no es solo Guayaquil, ya no son solamente estas grandes ciudades que se ven a veces superadas justamente por la migración de personas que vienen en busca de trabajo legítimo, natural, aspiración, pero que no encuentran, no hallan, porque el trabajo está escaseando en todo lado. Entonces es mejor ir y generar el trabajo y generar el desarrollo en estas poblaciones rurales que se merecen tener lo que no han tenido nunca y que hay que llegar a ellas en la misma forma como
se ha llegado a las grandes ciudades. Esto es un nuevo polo de desarrollo, un mercado mayorista al lado de la población rural de Aloac, pero que como le hemos dicho y como hemos conversado, está para servir a una gran cantidad de ciudades y bueno, casi diríamos a un tercio de la población nacional, ¿no? Fácilmente. De los que somos ahora. Gracias, mi querido vecino Jaime Jorge Ramón Gallegos. Qué gusto conocerlo, qué gusto haber disfrutado también de este diálogo. Solo quiero hacer un paralelismo, espero que le guste la historia y la filosofía. Ya en esta parte final, queriendo concluir este diálogo, se ha demorado 20 años en este análisis, en este concepto de desarrollo, en esta visión que abarca estas como 7 reglas generales, ¿no? Preocuparse del planeta, preocuparse como Estado o como nación, de su pueblo, de su gente. Ha encontrado usted los 7 conceptos que se resumen en libertad, en sostenibilidad, en lo que ha mencionado, asociatividad, y que usted los resume muy bien en su obra, que es un bestseller, ¿no? Que se llama Visión para el Desarrollo, o Buscando la Imagen del Desarrollo, sí. Visión para el Desarrollo, ¿no? Imagen del desarrollo. Ya que usted... Perdón. Entonces, lo que quisiera es que no le suceda como a nuestro vecino Carlos Luis, no Carlos Luis Morales, sino más bien en francés, Charles Louis de Secodán, ¿no? El barón de Montesquieu, que se demoró 20 años escribiendo El espíritu de las leyes. Ya. Lo lanza en 1748 y fallece en 1755, sin poder ver la efectividad de su obra, de su estudio. En buena hora que usted nos ha dado ya un preámbulo de que ciertas cosas ya se pueden materializar. Conozco muy de cerca el asunto de la hacienda Chapicho, pero también conozco el efecto que le hicieron en esto de suspender todo lo que es agroindustrias del ejército, el holding DINE mismo, la dirección de industrias del ejército, que fue prácticamente, como usted conoce, desaparecido de la gestión. Grave daño al país. De manera con disciplina, ¿no? Grave daño al país, en efecto. Pero Max, permítame justamente, ojalá voy a tratar de sintetizar estas ideas que usted menciona. Sí, esta publicación larga, de vieja data, más o menos funciona recogiendo todos estos proyectos a través del tiempo, pero tiene la virtud de que adicionalmente prueba en el tiempo lo que todos los proyectos de desarrollo urbano tienen que probar. Y llamándole coloquialmente, tienen que madurar. Es decir, son proyectos maduros. Han madurado a través del tiempo y ahí están. Eso prueba la sostenibilidad también, uno de los conceptos, pero como usted los menciona, los 7 conceptos para la nueva agenda del desarrollo urbano, además cumple con el propósito que tenía el país frente a Naciones Unidas. Acuérdese usted que 5 años atrás Quito y el Ecuador fue sede de la mayor conferencia mundial que se llama Hábitat. Justamente Hábitat parte de Naciones Unidas. Y en Quito, Ecuador, se realizó la tercera. La primera fue en Estambul, en Turquía. La segunda fue en Vancouver, en el Canadá. Y mire, a los 45 años la tercera resulta ser Quito, Ecuador. Y entonces el gobierno nacional tenía la obligación de presentar algo significativo en función de aportar a lo que constituye la agenda urbana o la mayor agenda para el desarrollo urbano y la vivienda del planeta. Y como el Estado no ha sido capaz de hacerlo, hay que decirlo y hay que decirlo en forma clara, categórica y severa, hemos cumplido o hemos tratado de cumplir desde el sector privado.
esta publicación que ya está en Naciones Unidas, conocida por Habitat, cumple con entregar 7 conceptos que están relacionados con 7 proyectos. Y estos son, como usted ha mencionado, el planeta, la nación, la libertad, el mercado, la innovación, la sostenibilidad y la asociación. Cada uno de ellos relacionados con un proyecto específico. De esta manera la población crea un imaginario mucho más significativo y práctico del concepto. Y bueno, es por eso que este libro, esta publicación, ha madurado a través del tiempo y creemos que es momento para recoger el trabajo y el producto de ese esfuerzo, porque también hay que decirlo, en los 18 o 20 años anteriores el país estaba direccionado para otro lado. No habían las condiciones para que un modelo de desarrollo de alianza público-privada prenda. Tanto es así que la ley de alianzas público-privadas se genera pues en la administración del expresidente Correa, pero no se concreta un solo proyecto ni durante esa administración ni durante la del presidente Moreno. Nosotros ahí en la administración del expresidente Moreno hemos insistido los 4 años, pero desde el principio de su administración hasta el último, y mire usted que no pasó nada. Ahora, en el que mayormente se utilizó el dinero en consultorías. Mi querido vecino, con la cuestión de tiempo, que yo tengo el dominio de algunas cosas menos del tiempo, inclusive le creo a Stephen Hawking cuando dice que el tiempo no existe, pero ya ve los apuros que nos pone cuando llega el reloj a marcar las 11 horas. Y entonces, el compromiso de volvernos a encontrar, mi querido vecino. Con mucho gusto, cuando usted lo solicite, Max, ha sido verdaderamente un placer. Muchísimas gracias a usted, gracias por su luz, gracias por esta obra que debería ser diccionario de bolsillo para algunos que rayan en estos azotes de la humanidad, que son la ignorancia, el fanatismo, la superstición, y que no quieren salir un poquito hacia afuera, no quieren dar un pasito pequeño. ¿Qué tal, mi querido vecino Jaime Jorge Ramón Gallegos? Un abrazo y hasta cuando podamos decirle nuevamente qué más, vecino, cómo está, qué proyectos nuevos. Vamos a algún momento a dar a conocer un video que le tenía. Por cuestión de tiempo no lo vamos a poder trasladar a ustedes, vecinos, pero se trata del portafolio de proyectos que se pretende invertir 7,000 millones, ¿verdad? Sí, hay que excluir el proyecto internacional, que es justamente un proyecto muy similar al del mercado mayorista, llamado Smart Food Cluster. Esa sería la traducción en inglés, y es un proyecto que se lo propuso, está vigente, lo están considerando y estamos trabajando en eso, en el estado de la Florida, en el condado de Miami-Dade y en la ciudad de Florida City. Ahí tenemos un compatriota como es el concejal Ceballos. ¿Cómo no? Él conoce perfectamente este proyecto, hemos conversado con él en varias oportunidades y nos han ayudado justamente a llegar a las mayores autoridades, a la alcaldía de Miami-Dade y también ahora a lo que llaman el Beacon Council, que es quienes están considerando. Ha sufrido un poquito de atraso el proceso del proyecto. Igualmente se llama un PPP, Public and Private Partnership, que es la alianza público-privada, y crea que para nosotros es una enorme satisfacción ser una de las pocas empresas, uno de los pocos estudios profesionales del Ecuador que ha tenido esta proyección internacional y la capacidad de presentar un proyecto de esta naturaleza en nada más ni en nada menos que en la sociedad y economía norteamericana.
el atraso que sufrió y que sufre un poquito el desarrollo de este proyecto es por el caso fortuito del derrumbe del edificio de Miami Beach, ahí en la zona de Surfside, y eso atrapó la atención de los funcionarios de la alcaldía. Por supuesto, no era el mejor momento para insistir con esto, pero en las próximas semanas estaremos nuevamente ahí. Tenemos algunos avances y ya le comentaré. Eso demanda, ese es un proyecto de $1.000 millones. Lo que queda para el Ecuador como portafolio y cartera neta es un portafolio de $6.000 millones. Esa es la realidad. Gracias por esa aclaración. Nos queda entonces la imagen de que volveremos a encontrarnos y ustedes, vecinos, denos un espacito nada más. Vamos a una pausa comercial y volveremos con arte y sobre todo gratitud. ¿Qué tal con nuestros invitados de este siguiente espacio? Mi querida Doménica, gracias por conducirnos rápidamente a nuestros auspiciantes y retornamos con nuestros invitados.